Y te diría que en toda Europa, obviamente sin perder de vista lo que está pasando en el Vaticano, hoy la información pasa por la península ibérica, por España y Portugal, que atravesaron los mayores apagones de su historia. Hechos que no tienen registro, por lo menos en las últimas décadas, ni siquiera en ninguno de los otros países europeos. España es la cuarta economía de la Unión Europea. Es además considerado una potencia energética, un país pionero en energías renovables que produce casi el doble de la energía que necesita para funcionar. Que en un país de esas características se haya producido un apagón total que durante tantas horas dejó a prácticamente la totalidad de los usuarios sin luz y que tardó casi 24 horas en restablecerse plenamente, en el medio con cientos de miles de personas que quedaron varadas, abandonadas, en trenes, en estaciones, en ascensores, en elevadores, en las casas, en las calles, en situaciones caóticas de desesperación, en medio de rumores de que esto podía ser el comienzo de una guerra híbrida con un ciberataque como punta de lanza, con muy poca información oficial. Bueno, todo esto dio lugar a un hecho verdaderamente sin precedentes, que es el que vivieron España y Portugal en las últimas 24 horas. Te propongo, como hacemos siempre, tratar de repasar qué es lo que ocurrió en estas 24 horas y ver qué puede venir de aquí en adelante, porque lo sucedido en España enciende varias luces de alarma que deberían ser analizadas por todo el mundo. Pero empecemos, si querés, por cómo comenzaba esta mañana España. Te diría en realidad este mediodía. Eran casi 24 horas que se habían cumplido de corte cuando Red Eléctrica, la empresa que se dedica al transporte de la energía, a llevar la energía a todo el territorio nacional, confirmaba el restablecimiento pleno del servicio de esta manera. Un mensaje que, fíjate, estuvo publicado, esto es hora argentina, pero si lo viéramos hora española sería 11:14 AM, es decir, 23 horas y 10 minutos más o menos después del apagón. Actualizamos información, 11:15, normalizado el funcionamiento del sistema eléctrico peninsular. Tras superar la punta de demanda de la mañana a las 8:35, son 28.677 megawatts. El pico nocturno se espera a las 21:10 con 31.200 megawatts. Era por fin la declaración de que la crisis había terminado. Por lo menos lo más grave, es verdad que hay determinadas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de los trenes, que tienen que ver con el funcionamiento de instituciones, empresas de alta demanda que todavía por ahí demanden algunos días más su plena reincorporación al sistema, pero en lo esencial el problema ha sido resuelto. Lo que no están claras, de lo que no se sabe demasiado aún, es de las causas. Bueno, recuerdan, durante todo el día, la versión más insistente, la más reiterada, la que te diría convencía a más españoles, era la de un ciberataque. Parecía difícil que un ciberataque pudiera tener la envergadura para causar esto. Sin embargo, era eso en lo que creían los españoles, que como todos los europeos están cada vez más asustados ante la perspectiva de un enfrentamiento con Rusia, de un enfrentamiento que abarque a toda la Unión Europea, a toda la OTAN, instituciones, organismos de los que son parte, por supuesto, tanto España como Portugal. Y en ese contexto, después de que se conociera el restablecimiento del servicio, habló Eduardo Prieto, que es el jefe de servicio de Red Eléctrica, y descartó de plano la posibilidad de que un ciberataque haya estado detrás de esto. Escuchémoslo. Hemos tenido la colaboración del CNPIC, INCIBE, del CNI, y esta mañana pues hemos podido concluir que efectivamente no ha habido ningún tipo de intrusión en los sistemas de control de Red Eléctrica que pudieran haber ocasionado el incidente.
categórico. Este es el hombre que está a cargo del servicio de transporte de la energía eléctrica. Esto es importantísimo entenderlo, porque Red Eléctrica es de esas tres patas de las que hablábamos ayer respecto de cómo es el sistema eléctrico en un país: la generación, el transporte y la distribución final a los hogares y comercios. Es el que está a cargo del servicio del medio, que es el que terminó fallando ayer. España tiene generación de sobra. El problema no fue el final de la distribución, que en todo caso fue una consecuencia del problema de distribución del problema en el eslabón anterior, es decir, el transporte. Hubo una falla en el sistema de transporte y la persona que está a cargo de ese sistema dijo, y ahí lo pudiste escuchar categóricamente a Prieto, no hubo una intrusión, no hubo por lo tanto un ciberataque. Sin embargo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que ya venía siendo blanco de las críticas por lo tarde que había hablado ayer, pasaron casi 6 horas del corte para que Sánchez diera su primera comparecencia sin dar ninguna explicación, sin decir nada, salvo no crean en los bulos, es decir, no crean en las mentiras falsas, para volver a hablar por la noche de vuelta sin dar demasiadas precisiones, en medio de reportes generalizados de mucha gente que se sentía abandonada, gente que había tenido que pasar 9, 10 horas dentro de un tren, como ocurrió en este tren que abarca y que va desde León hasta el Principado de Asturias, comunidad autónoma que está ubicada en el norte de España y que tuvieron que quedar dentro de un túnel. Fueron 16.000 kilómetros, es el total de las vías férreas españolas, 137 los trenes que se supone, se estima que quedaron varados, la cantidad de gente que quedó en las estaciones esperando un viaje y buscando refugio sin que le dieran ni una manta. Es decir, hubo una situación parecida a la que se había visto durante la Dana, este desastre causado por las fuertes tormentas en Valencia, donde también hubo una sensación de abandono y de falta de respuesta. Bueno, en ese contexto, Pedro Sánchez, cuando ya había escuchado que el titular de Red Eléctrica descartaba la hipótesis de un ciberataque, dijo, bueno, pero en realidad todavía no se puede descartar. Escuchémoslo. Red Eléctrica ha hecho saber que descarta en la red de transportes cualquier ciberataque. Valoramos positivamente este aspecto, pero en todo caso la responsabilidad del Gobierno de España es hacer un análisis independiente de qué es lo que ha sucedido y por tanto también utilizar todos los mecanismos, los resortes que tiene la Administración General del Estado, el INCIBE, el Centro Criptológico Nacional, y una vez examinados esos registros de Red Eléctrica y de todos los operadores privados, pues no descartar ninguna hipótesis hasta que tengamos los resultados de estos análisis, que por supuesto, ya les adelanto, serán públicos. Se presentarán a los medios de comunicación y por tanto a la opinión pública y también a las Cortes Generales con absoluta transparencia, como siempre ha hecho este Gobierno. De hecho, sí quisiera también trasladar a la ciudadanía que, por supuesto, en mi comparecencia del próximo 7 de mayo, donde íbamos a hablar de seguridad y de defensa, por supuesto, también será objeto de mi comparecencia esta crisis de electricidad que se ha sufrido en el día de ayer. Pero sobre todo, y esto es lo más importante que quisiera trasladar a los ciudadanos, es que los resultados de todas estas pesquisas se van a utilizar para reforzar nuestro sistema eléctrico. Porque es evidente que lo que ocurrió ayer no puede volver a pasar. Y no puede volver a pasar jamás. Es un poco curioso que habiendo ya un testimonio muy claro de quien está a cargo del servicio diciendo acá no hubo intrusión, Pedro Sánchez diga, bueno, pero igual tenemos que investigar porque valoro positivamente esto, pero la verdad es que todavía no lo podemos descartar, casi como si estuviera buscando anclarse a la hipótesis del ciberataque que permitiría, obviamente, no tener que hacerse cargo de que tal vez hubo algún error, porque evidentemente algo salió mal. Si no hubo un ataque externo y hubo un colapso del sistema durante casi 24 horas, es porque hubo una falla que será más o menos comprensible, de la que todavía no tenemos respuesta, pero hubo una falla, a la que habría que sumar las fallas en la contención, en la atención. Bueno, obviamente, y Pedro Sánchez no sería la primera vez que lo haga,
la idea de buscar un chivo expiatorio para desviar la atención y que las críticas no caigan sobre él. Por supuesto, la oposición salió inmediatamente a cuestionar al presidente del gobierno y una de las más duras fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Escuchémosla. Creo que fue lenta e ineficaz y tanto es así que estuvimos hasta bien entrada la noche con una parte importante del territorio nacional y de la capital del país en negro. Y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que tenemos que ver a lo largo del día qué ha ido sucediendo durante estos días y desde luego evitar a futuro que nos volvamos a encontrar en una situación de estas características. Desde luego un país como el nuestro, un país de luz, no puede quedarse a oscuras, a ojos del mundo. Y por otro lado, es otro debate que mantenemos desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid desde hace mucho, es insistir en ese cierre de nucleares que nos está debilitando desde el punto de vista energético. Y como hicimos nosotros desde el año 2021, también vamos a insistir en que el Gobierno debe garantizar el suministro con previsión y con planes de contingencia. Y decir que esto se ha solucionado en 24 horas, sacando pecho, pues pensamos que nos deja muy mal lugar como país. Esto no debe pasar nunca más, ni tampoco se puede prolongar tantas horas. Bueno, Ayuso, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, hace hincapié en una de las cuestiones que empieza a ponerse en el foco, y es esta decisión del gobierno de Pedro Sánchez de eliminar las centrales de energía nuclear, planteando que no son necesarias y que son peligrosas, ¿no? Sánchez lo dijo en su comparecencia, no tiene nada que ver esto con que se haya derivado y dejado de lado la energía nuclear. Vamos a estar viendo en un ratito un gráfico que muestra cómo se estaba generando energía en el momento previo a que irrumpiera este desperfecto, este corte, este shock que termina causando que se desenganche, que se apague, casi como si se hubiera bajado la palanca de la totalidad del sistema eléctrico español. Ahora, está en la mira eso, porque hay que entender que España es en muchos sentidos un experimento porque es uno de los primeros países del mundo que llega a tener una mayoría de su mix de generación eléctrica a través de fuentes renovables, que tienen un montón de ventajas respecto de las fuentes convencionales, entre otras cosas que son menos contaminantes, pero que tienen sus desafíos. Por ejemplo, que son mucho más inestables, sobre todo la eólica y la fotovoltaica. Bueno, de eso vamos a estar hablando en un ratito, pero es parte de las críticas que hizo la oposición. Dura Díaz Ayuso, lapidario como suele ser Santiago Abascal, el líder de Vox. Una vez más, el gobierno de Sánchez nos ha llevado al caos. No es la primera vez que esto sucede y sabemos, ya lo hemos advertido, que no será la última. Durante las largas horas sin electricidad, todos los españoles se han hecho muchas preguntas y es nuestra obligación repetirlas. ¿Cómo es posible que el gobierno diga que no sabe nada? ¿Nos toman por estúpidos? ¿Qué mentira va a inventar hoy para eludir sus responsabilidades? ¿Por qué no dimiten hoy mismo, empezando por Pedro Sánchez, todos los que decían que no había riesgo de apagones? Directamente Abascal pidiendo la dimisión de Sánchez, por supuesto es una exageración, eso no va a ocurrir, pero es parte de un debate político que se va poniendo cada vez más candente en España. Una España donde en estas 24 horas también se vieron hechos insólitos, inesperados, imágenes muy curiosas de lo que también fue un experimento social, que es, ¿qué pasa si a un país hiperconectado, hipermodernizado como es la España del siglo XXI, de repente se la desengancha de todas las redes eléctricas y se queda sin electricidad y no se pueden hacer pagos y no hay aire acondicionado y las puertas que son eléctricas no se abren y no hay vías alternativas y no hay efectivo para hacer las compras porque todos los pagos son electrónicos? ¿Qué pasa? Bueno, pasan un montón de cosas que no esperábamos, ¿no? Vamos a ir recorriendo algunas de esas escenas. Primero, vamos a hacer de alguna manera del final para el principio y empezando por el final, es decir, por el momento en el cual volvía la luz. Algunas escenas, una por ejemplo en la Gran Vía de Madrid. Escuchá la reacción.
la luz, y esta era la reacción en esta avenida icónica de la capital española, que es además una ciudad de puertas para afuera, una ciudad donde la gente vive en la calle y donde, bueno, por precaución, porque no había luz, porque se seguían los consejos gubernamentales, mucha gente quedaba encerrada. Bueno, esa reacción espontánea de empezar a festejar que después de casi 24 horas, Madrid fue de los últimos lugares donde volvió la luz, regresaba de esta forma la energía. Mirá lo que pasaba en Lisboa, porque a todo esto en Lisboa incluso tardó más que en España, porque España tuvo el beneficio de estar directamente enganchado con la red de Francia y con la red de Marruecos por el sur, lo que le permitió más fácilmente volver a la electricidad. En Portugal tardó un poquito más, pero así se celebraba en Lisboa. Yo tengo un tripé, que es como broma. Hospital. Yo tengo un tripé, que es como broma. Impresionante, ¿no? Esa imagen, cuando justo esta mujer estaba captando el momento en el cual volvía la luz, se prendían las luces de los departamentos, y el grito que termina dando, ¿no? Para festejar. Te decía, escenas que fueron seguidas de momentos dramáticos. Momentos dramáticos, los de los trenes que ya hablábamos ayer, veíamos estas personas que tenían que bajar de un funicular, lo que te contaba de aquellos que tuvieron que bajar de un túnel, después pasar 9 horas en los trenes, o un hombre que en la ciudad de Valladolid tuvo que pasar más de 5 horas encerrado en un elevador del cual no había forma de sacarlo, y los bomberos, a martillazos, a mazazos, para ser más preciso, tuvieron que romper la pared para rescatarlo. Mira. Vale, ¿qué tal estás? ¿Bien? Bien. ¿Estás bien? Sí. Vale. Venga, perfecto, tienes que aguantar un poquito más, ¿vale? Un más, ¿vale? Vete a la cabeza, Vete a la cabeza, que te sube. vete a la cabeza. Ahí. Ahí. Admirable, hay que decir, el buen ánimo de esta persona que después de 5 horas encerrado en un ascensor, viendo cómo tienen que romper la pared a mazazos para salir, sale riéndose, casi como si hubiera estado 5 minutos y lo hubiera tomado como un divertimento. La verdad, envidiable cómo se lo tomó este hombre, que pudo salir después de este rescate por parte de los bomberos. Ahora, te decía antes, ¿no? ¿Qué experimento que supone en un mundo donde estamos totalmente conectados, donde no imaginamos lo que es no tener un celular, donde es no tener redes de internet, de 5G, y donde al mismo tiempo se produce una crisis, como es un apagón de estas características, frente a la cual queremos información, queremos saber qué pasa? Pero claro, no tenemos televisores porque los televisores están apagados. Los celulares pueden tener batería, pero si no tienen señal, no tienen acceso a ninguna página de internet, a ninguna radio, tampoco nos podemos comunicar por el celular. Y entonces, ¿qué nos queda? Bueno, la vieja radio analógica a pilas, que como funciona con ondas, seguía vigente. Y fíjate la escena increíble que se vivió en una calle de Madrid, con este grupo de gente alrededor de una vieja radio siguiendo las noticias, casi como si fuera una escena de los años 20 o 30 en pleno siglo XXI. Mira. Especialmente algunos centros de gran afluencia, como es el caso, por ejemplo, del Hospital La Paz. Hay noticias, ¿no, Óscar Plaza? Sí, hay noticias porque la UME, la Unidad Militar... Posible porque va volviendo poco a poco, puede ser incluso que barrio por barrio, o sea que la gente tenga paciencia, pero parece que poco a poco llega esto. Increíble, eran decenas de personas alrededor de la radio y no sé si se dieron cuenta, alguien estaba cobrando, casi como si hubiera estado ofreciendo algún tipo de show. Tenía ahí la gorra para que la gente pudiera ir y ponerle alguna moneda de algunos centavos de euro para poder quedarse escuchando y disfrutando de eso, porque muchos tenían quizás alguna vieja radio pero no conseguían pilas, porque ya ni pilas se usan. Bueno, esto habla también de las vulnerabilidades que tenemos por la dependencia extrema de la electricidad y de las redes que están directamente atadas a la electricidad, como es el suministro de gas o es incluso las redes de telecomunicación. Lo que debería hacernos conscientes de que evidentemente hay que pensar planes de contingencia. ¿Qué pasa? ¿Qué se hace cuando
cae, porque evidentemente este tipo de fallas pueden seguir ocurriendo. ¿Qué plan B hay para evitar que esto termine dejando a la gente atrapada, aislada, incomunicada? Bueno, es todo un desafío. La propia Unión Europea difundía el mes pasado en realidad, una recomendación de tener un kit de emergencias en pos de estar preparados para una catástrofe o un ataque nuclear. Y esto está directamente atado a la amenaza geopolítica que está hoy presente en Europa por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y la representante de la Unión Europea hablaba, entre otras cosas, de tener una radio, ¿sí? Una radio analógica que funcione a batería o a pila. Ahora, ¿qué pasó? No sabemos. Está claro, no lo sabe nadie. Podríamos decir que no pasó un ciberataque, porque más allá de que Sánchez promete una investigación que probablemente quede en la nada, como todas las investigaciones que anuncia Sánchez, el que sabe, que es el titular de justamente de la red eléctrica, dijo, acá un ciberataque no hubo porque no hubo intrusión. Bueno, ¿qué pudo haber pasado? Acá hay todo tipo de hipótesis. ¿Vieron esa hipótesis que vino desde Portugal? Esta idea de una alteración atmosférica, una vibración atmosférica inducida. Una hipótesis muy rara que la verdad que fue después desechada, que era esta idea de que se registraron en España variaciones de temperatura muy extremas entre distintos puntos del sistema eléctrico, y producto de estas variaciones de temperatura se produjeron vibraciones que hicieron que los cables de alta tensión colapsaran y quedaran imposibilitados de suministrar o de brindar el suministro de energía. Raro, porque variaciones de temperatura hay todo el tiempo, y el Servicio Meteorológico Español dijo, lo que pasó ayer no tuvo absolutamente nada anómalo, de forma tal que no puede ser esa la explicación. Bueno, empieza a haber una explicación, y esto tiene que ver con cómo funciona el sistema eléctrico. Vamos a tratar de explicarlo. Obviamente sería interesante después escuchar a algún experto que pueda dar cuenta de esto, pero esencialmente lo que hay que entender acá es que lo que hace la red eléctrica como sistema de transporte no es solo transportar la energía que producen las usinas generadoras, sino que como España produce mucha energía, más de la que necesita, tiene una misión y una función adicional que es modular esa energía. Vieron que si de repente hay un corte de luz y vuelve la luz y vuelve con una potencia mayor a la que circula habitualmente por la red, se pueden quemar los equipos electrónicos que están conectados. Para eso existen sistemas que justamente lo que hacen es filtrar la energía, moderar esos vaivenes y garantizar que la salida, luego de pasar por estos filtros, sea una salida pareja para que no se dañen los equipos. Bueno, la red eléctrica hace un poco eso. Cuando hay un exceso de energía que está ingresando al sistema, lo que hace es desconectar algunas de las usinas generadoras de energía para compensar ese exceso y que lo que entra al sistema no sea más de lo que se necesita. De la misma forma, cuando hay una caída muy abrupta, se trata de compensar esa caída, por ejemplo, porque falla una usina eléctrica, introduciendo en el sistema una generadora que por ahí está apagada. Entonces, de esta manera se va buscando que se mantenga un equilibrio. Lo que sucedió ayer, aparentemente, puede ser debido a que hubo una fluctuación muy grande en muy poco tiempo. De repente, mucha energía y de un momento al otro, muy poca energía. Quiero que veas un gráfico que lo que muestra en episodios de varios días. Fíjate, acá está fechado por días. Vamos a explicar este gráfico. Lo que vas a ver en rojo, la línea roja, primero detenete en eso, es la demanda de energía. Es decir, eso es lo que se está consumiendo. Y vos fijate que todos los días sigue un patrón parejo, lo cual tiene mucho sentido. En general, salvo que haya alguna situación excepcional, la gente consume más o menos lo mismo en todos los días, sobre todo en una misma semana donde tenés temperaturas comparables. Y vos fíjate que el 21, el 22, el 23, el 24, el 25, el 26, el 27 y el 28 tenés el mismo patrón, hasta que en el 28, justamente a las 12:32, se produce ese derrumbe que ves al final de toda la derecha, que lleva a cero la demanda de energía, es decir, la capacidad de generación, ¿no? De más de 30.000 megawatts, pasás a
justamente prácticamente a cero y después una lenta recuperación. ¿Qué es lo que está en esos colores del fondo? Y esto me parece interesante. Es la generación de energía. La generación acumulada. Y ahí vos tenés la energía solar fotovoltaica, que es lo que está en amarillo, y en distintas gamas de grises todas las otras fuentes de energía. Te doy en números. Hoy la producción de energía eléctrica en España es, en promedio, un 16,7 la solar fotovoltaica, 22,9 la eólica, 19,6 la nuclear. El ciclo combinado, que básicamente es calor generado a través del gas, 13%. La hidráulica, es decir, la de fuentes hidroeléctricas, 13%. Ahora, la potencia instalada muestra que la máxima potencia instalada es a partir de la solar fotovoltaica. Hoy con 33,6 gigavatios de potencia instalada. Con lo cual hay una enorme capacidad de generación de la energía eléctrica y se está yendo justamente de un sistema que dependa mucho más de la electricidad, de la energía solar fotovoltaica y de la energía eólica, y por lo pronto que no haya que depender más de la energía nuclear y cada vez menos del ciclo combinado, es decir, del gas. Lo que muchos están diciendo es que hubo el día 28 un pico muy fuerte de generación de energía solar fotovoltaica. Es esto que podés ver, fíjate si comparás el 27 con el 28. Fíjate en el 27 tenés esa mancha amarilla u ocre de un tamaño, y a la derecha, en el día 28, tenés una franja enorme amarilla. Lo que entonces algunos creen es que como la solar es una energía inestable porque depende mucho de la situación climática, y entonces vos tenés momentos del día donde si el sol pega muy fuerte en muchos paneles al mismo tiempo, por ahí entra al sistema una enorme cantidad de energía, y otros días que está nublado puede entrar muchísima menos energía. Lo que pudo haber pasado, y es, insisto, una hipótesis, es que hubo de repente un gran shock de generación de energía, que el sistema, para compensar ese shock, termine bajando y sacando de circulación algunas usinas de producción de energía, y que ese desequilibrio en la demanda terminó provocando una alteración en todo el sistema, por el cual se vino todo directamente a cero de forma casi preventiva. Entonces, podría ser una hipótesis de por qué falla, y esto tiene que ver, insisto, con las particularidades de la energía, en este caso solar, y es algo que se da también con la energía eólica, y es que es mucho menos elástica. La energía que se produce, por ejemplo, a través del ciclo combinado, es decir, a través del gas, tiene una capacidad de modulación de si inyecto más gas, produzco más, si inyecto menos, produzco menos, donde es mucho más fácil calibrar esos aumentos y bajas de demanda. La eólica funciona de forma mucho más inestable, y lo mismo sucede con la eléctrica, porque depende, insisto, mucho de factores ambientales como el sol, si está nublado, o el viento. Eso también explicaría la enorme dificultad para volver a introducir la energía en el sistema una vez que el colapso se produjo, porque en otros casos y en otros sistemas y en otros apagones podemos ver que mucho más rápidamente había energía de vuelta, y fueron quizás, uno lo puede ver incluso en Chile, lo pudo ver en Argentina en otros casos, en otros países donde por ahí fueron minutos los que tardó el sistema en volver a tener energía, por lo menos en la mayor parte del país. No que durante 5 horas estuvo el país entero a oscuras. Claro, esto supondría entonces revisar, no necesariamente dar marcha atrás con el pasaje hacia energías renovables, pero sí revisar qué mecanismos utilizar para, bueno, moderar estas consecuencias o estos posibles saltos que se pueden derivar producto de la confianza en estas energías. Lo que pasa es que parte de lo que está ocurriendo en el mundo es que la decisión de pasar hacia las energías renovables para muchos se convirtió casi que en una religión, en donde la energía nuclear es mala, el ciclo combinado es malo, el gas es malo, el petróleo es malo, todo es malo, y había que pasar cuanto antes, sin mirar mucho los costos, a la energía solar, a la energía eólica, y el gobierno español se embarcó muy fuertemente en eso. Y quizás estamos viendo que esa estrategia, si no se matiza,
puede tener sus riesgos. Esta es por lo menos una hipótesis que incomoda al gobierno de Pedro Sánchez, que parece que está más cómodo planteando que quizás hubo un ciberataque y que las autoridades no tuvieron nada que ver.